Bendiciones, mi gente. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio número 27 de Emuna Woman Podcast. Soy Vilmari. Gracias por tu sintonía y por tu fidelidad. Si estás conmigo desde los comienzos, es para mí un gran privilegio y un honor de que me sigas todos estos meses donde Dios ha hecho grandes cosas a través de estos videos, donde hemos escuchado testimonios y también hemos visto a Dios obrando cuando caminamos en fe y en obediencia. También quiero recordarte que si no lo has hecho aún, cuando termines de ver este video, puedes accesar a nuestros episodios, nuestros blogs y todo lo que tenemos disponible para ti en nuestra página web que aparece en pantalla. También puedes suscribirte a este canal para que puedas acceder a todos nuestros videos instantáneamente cuando sean subidos. ¿Cómo lo haces? Le das a la suscripción y luego también puedes activar las notificaciones y así te llegue directo. Quiero en este día darle la bienvenida a una persona muy especial que ha estado conmigo desde los inicios de mi vida. Esta persona ha estado conmigo en momentos buenos, en momentos no tan buenos y en momentos de crecimiento. Una persona que Dios ha puesto en mi vida y me ha ayudado en varias áreas. Y quiero darle la bienvenida hoy a mi hermana Oneida Torres, que está conmigo en este episodio número 27. Vamos a estar hablando con Oneida. Ella va a estar hablando acerca de su testimonio y lo que Dios ponga en su corazón. Así que quiero que tomes unos minutos ahora mismo, no dejes que nada te entretenga y pongas atención a lo que Dios quiere hablarte por medio de este episodio. Oneida, para que puedas hablar sobre ti, vamos a empezar hablando de cómo fue tu niñez. Primeramente, gracias, Vilmari, por la invitación. Así como Vilmari me acaba de presentar, soy Oneida Torres. ¿Y cómo comencé? ¿Cómo fue mi niñez? Bueno, para eso me tengo que transportar hasta a finales de los 70. No soy tan vieja, pero a finales de los 70. Nací en una familia numerosa, una familia grande, se puede considerar, ya que somos 10 hermanos, mismo papá, misma mamá. Pero yo vengo siendo la número 9. Soy de las menores. Y crecí en un hogar, no te puedo decir que un hogar cristiano, como ya sabes. Era un hogar con base católica, lo tradicional, lo que todo el mundo consideraba en aquel tiempo lo más acertado o lo más cerca de conocer a un Dios. Pero ciertamente pues no conocía a Dios. Éramos un hogar católico donde mi papá en aquel tiempo de mi vida era pentecostal, él sí iba a la iglesia, pero nosotros no, nosotros nos fuimos criados en el evangelio, ya que mi mamá y mi abuela materna, la cual vivía con nosotros, fue de gran influencia en nuestra familia y las enseñanzas fueron básicamente católicas. Fue llevándome por ese camino. Sabemos que la religión católica tiene una mezcla con lo que es el ocultismo. Y entonces ahí es donde se presenta, esto no se habla claramente, pero el trasfondo sabemos que están relacionados, ya que te enseñan a orarle a los santos, te enseñan a adorar imágenes, te enseñan a aprender velones, te enseñan a hacer oraciones, rezos. No digamos oraciones, sino unos rezos. Y basado en todo esto, pues entendemos entonces que no es nada de cristiano, sino que es una religión católica, universal. Bueno, me fui creando en ese ambiente donde se me enseñó a como que a repeler un poco a los que eran cristianos. ¿Por qué? Porque mi papá entró en esa fase de que se convirtió al evangelio. Ya te estoy hablando, yo tenía como unos 6 añitos, me remonto en ese tiempo, donde Vilmari
estaba como recién nacida. Vilmari es la número 10 de la familia, la pequeñita. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo en la casa que vivíamos, papi a veces llegaba me imagino que del culto, del servicio. Y siempre noté que mi mamá y mi abuela empezaban a hablar entre ellas en contra del evangelio por cuanto no tenían el conocimiento, no habían venido a Cristo todavía. Y entonces yo fui recopilando toda esta información desde pequeña, viendo como que el cristianismo era algo que estaba mal, era algo que no tenía por qué aceptar. Bueno, fueron pasando los años, yo me fui criando en ese ambiente donde vi muchas cosas, donde cuando llegaba la fecha de la Semana Santa, es algo que los católicos practican. Uh-huh. De hecho, sus raíces y sus fines no son cristianos como muchos hemos creído o se nos ha enseñado. La Semana Santa es mayormente es algo que inició en el catolicismo y tiene que ver también con el ocultismo. Pero eso ya es otro tema. Eso ya es un tema aparte. Un estudio aparte. Un estudio, diría yo. Bueno, volviendo al tema, había algo que practicaba mi abuela y mi mamá, que a mí me llamó la atención cuando yo era niña. Ya esto estoy hablando de como la edad de los 7, 8 años. Cuando llegaba este tiempo, yo notaba que habían unos rituales que se practicaban en la religión católica. Ellos practicaban lo que es miércoles de ceniza, ellos practicaban lo que es en Semana Santa, lo que es cuaresma, no podías comer carne, no podías trabajar, no podías hacer un sinnúmero de rituales y de dogmas que tenían ellos para reflejar su cristiandad. Pero recuerdo, en particular, tengo algo bien, bien grabado en mi mente que me llamó mucho la atención cuando yo era niña, y es que en una de las habitaciones de la casa, el cuarto de mi abuela, ella encendía muchas velas. No sé si lo recuerdas, porque eras muy pequeñita. Tú tenías, en ese tiempo, yo creo que tú tendrías como uno o 2 añitos en la casita del río. Ajá. Recuerdo que ella encendía muchas velas y yo decía, ¿por qué mi abuelita, nosotros le llamábamos de cariño mamá? Yo decía, ¿por qué mamá enciende tantas velas si la luz no se ha ido? Hay luz. Uh-huh. Entonces recuerdo que al ella encender esas velas, yo me la acerqué en esa ocasión, en esa Semana Santa, me la acerqué y le pregunté, ¿yo para qué son esas velas, abuela? O mamá, le decía, ¿no? Ella me dice, esas velas son para nuestros muertos, las personas que ya partieron con el Señor, que están en el cielo, para que la luz de esa vela los guíe y los dirija, porque ellos tienen la doctrina y la enseñanza del limbo, o que cuando las personas mueren, van a un limbo y que ya, bueno, muchos de ustedes ya conocen de todo esto. Van al limbo y necesitan hacer unos rezos y unas novenas y tienen que encenderle una vela como para alumbrarle el camino, pero como para sacarlos del purgatorio y llevarlos a descansar. Pues ella tenía varias velas encendidas y entonces me decía, no las puedes tocar ni las puedes apagar. Esas velas no se puede apagar. Y yo me quedaba observando aquellas velas. Ella para cada vela tenía un muerto, un personaje de los que había muerto. En una de ellas estaba nuestro abuelo. Y eso a mí pues, siempre me llamaba la atención. También recuerdo para esa misma temporada, para esa misma etapa de mi vida, de mi niñez, que mientras mi abuela practicaba esto, que era el catolicismo, tenía mi hermano mayor, que él siempre tenía una Biblia pequeña, la cual yo veía que él se sentaba en su habitación, en su cuarto, y varias veces, no una ni dos, varias veces yo lo veía leyendo la Biblia. Y eso en mi mente de niña me chocaba y me decía, ¿por qué hay tantas cosas diferentes para buscar a un mismo Dios?
porque aquí mi abuela está encendiendo velas. Mi hermano mayor, el mayor de los varones, está con una Biblia leyéndola, estudiándola. Y mi madre todas las noches rezaba el rosario. Eso me recuerdo. Ella siempre se sentaba y comenzaba a rezar el rosario. Lo curioso es que nunca nos sentó a nosotros como para enseñarnos eso, pero sí lo hacía delante de nosotras. A todo esto, yo empecé desde muy temprana edad a hacerme preguntas de quién era Dios o cómo yo podría tener esa conversación con Dios. Y recuerdo que para ese tiempo repartían en algunos lugares lo que eran los Nuevos Testamentos, que eran como unas pequeñas Biblias azules. Yo sé que muchos de los que me están escuchando pueden recordar que hubo un tiempo en Puerto Rico donde te regalaban esas Biblias pequeñas, que no era la Biblia completa, era solamente el Nuevo Testamento. Y yo quería uno y lo conseguí, no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero recuerdo haber tenido uno de ellos. Y yo curiosamente quería imitar a mi hermano, porque me gustaba la paz que él me transmitía cuando él estaba estudiando la Biblia. En ese entonces él no era cristiano, pero tampoco era católico. Él se pasaba estudiando su Biblia, porque imagino que en ese tiempo él quería conocer la verdad. Mi papá era cristiano, pentecostal, y sí asistía a los servicios. Y recuerdo también a mi papá cantando coros del himnario de gloria. Cantaba himnario. Y a mí me gustaba, porque a mí siempre me ha gustado el cántico de la música, siempre me ha gustado. Y me gustaba escuchar a mi papá cantar. Más nunca me acercaba a mi papá a hacerle preguntas o algo, porque ya yo tenía en mi mente como el estima de que él está en el error. No te le puedes acercar ni preguntar porque él está en un error. Él fue engañado por la religión. Él ahora es aleluya. Eso pues me mantenía como una barrera. Recuerdo que yo tomaba mi Nuevo Testamento y me iba a las piedras del río porque detrás de la casa había un río. Había un río. Y a mí me encantaba, no entendía nada de lo que estaba leyendo, pero yo sé que Dios me estaba mirando. Y yo me hacía como, desde pequeña me di cuenta que me gustaba el estudio bíblico, el indagar, el tener conocimiento, el saber de qué trata, de qué habla, qué es eso, qué significa. Y recuerdo que me iba a las piedras del río y me ponía a leer el Nuevo Testamento. Bueno, fue pasando el tiempo y cuando ya algo también que marcó mucho mi niñez es que en mi casa había una inestabilidad de hogar. Me explico. Siempre nos estábamos mudando. No podía pasar más de dos años que estuviéramos en una misma casa, en una misma dirección. Nos mudábamos del campo al pueblo, del pueblo al campo. Y constantemente en diferentes direcciones. Constantemente teníamos que hacer nuevas amistades. Constantemente teníamos que comenzar a conocer otra vez la escuela, los maestros. Y yo sé que en cierta manera eso afectó a nuestra vida de una forma negativa, porque te va creando ciertas inseguridades, porque tienes que conocer nuevas cosas, tienes que volverte a adaptar. Y eso fue algo que a mí me afectó de niña, porque siempre estábamos constantemente mudándonos. Fue pasando el tiempo y nuevamente nos mudamos de esa casita del río, nos volvimos a mudar nuevamente al pueblo. Ya en el pueblo, ya estoy hablando como de una edad de 10, 11 años, comienzo yo a ver que mi mamá solía consultar a estas personas que leen las cartas, que tiran yo no sé, creo que si eran los caracoles o qué era, y que le daban ciertas de esto porque le quería conocer, no sé, si era el futuro o algún remedio. Y era algo que a mí nunca me gustó, me hacía sentir incómoda. En esa mudanza para el acueducto,
que era la pueblo. nueva dirección en el pueblo donde nos habíamos mudado. Primero habíamos vivido ahí, pero volvimos a mudarnos para el mismo lugar, pero para otra casa. En esta casa era una casa doble, de dos plantas. Uh-huh. Tenían la casa arriba y la casa abajo, porque nuestra familia era muy numerosa. Uh-huh. Estábamos todos ahí todavía, menos la hermana mayor, que ya se había casado. Cuando estamos viviendo en esa casa, yo empiezo a experimentar cosas como espirituales. Uh-huh. Sobrenaturales. Me explico. Uh-huh. Empiezo a tener como sueños, como inquietudes, como cosas que me molestaban, que me estorbaban. Y mami conocía a una señora ahí, la cual ella la visitaba. Ella vivía al principio de la calle. Y mami, yo veía que iba mucho a la casa de la señora y a veces nosotros nos la acompañábamos. Cuando digo nosotras, me estoy refiriendo a las pequeñas. Uh-huh. Yo y otra hermana mía, no recuerdo si a ti te llegó a llevar, porque tú eras muy pequeña, tú tenías como unos 3 añitos para aquel entonces. Era una casa de una señora que se llamaba Monín. No la recuerdo. Una señora, entonces su apariencia, su aspecto, a mí no me gustaba. Uh-huh. Se me hacía como, no quiero usar una palabra que suene fuerte, pero se me hacía como de estas personas que tienen el caldero grande y que como hacen una bruja. pócimas. Ay, ok. Claro. Entonces, ella en su casa, ella tenía una casa pequeña y yo siempre veía cosas raras que me chocaban. Yo decía, ¿por qué esta señora tenía como muñecas y cosas enganchadas en la pared? Tenía como figuras, como santos, como rosarios y cosas. Por eso les dije al principio que siempre he entendido que la religión católica y el ocultismo tienen relación entre ellos. Yo creo que son hermanos mellizos. Pues entonces, volviendo a la historia, siempre la visita con esa señora me incomodaba. Hasta que llegó un tiempo que yo no quería acompañar a mami. Nunca supe qué era lo que mami hacía allí, si es que la señora le leía las cartas o le tiraba caracoles o le daba recetas de pócimas y cosas raras. Pero sí estábamos en ese ir y venir de esa casa. Fue pasando el tiempo y yo en esa casa en particular empecé a tener experiencias. Tuve una experiencia. Sí, cuéntanos esa experiencia. Tuve una experiencia en una ocasión donde estoy en mi habitación con mi otra hermana, que nos llevamos 1 año de diferencia en edad. Y esa noche yo no podía dormir. Y yo tenía una inquietud y yo, tanto así que desperté a mi hermana. Y yo escuchaba ruido, veía cosas como que se movían. Y entonces desperté a mi hermana y le dije, vámonos para el cuarto de mamá, porque no puedo dormir. Tengo como que miedo. Y ella me decía, ay, ¿de verdad que tú te quieres ir para allá? Ya no cabemos. Y le decía, no, vámonos para el cuarto de mamá. Yo aquí no me quiero quedar. Y nos fuimos para el cuarto de nuestra abuela. Pusimos una sábana en el piso. Nos acostamos. Aún estando en el cuarto de mi abuela, con todo eso yo no sentía tranquilidad. Yo sentía algo en el ambiente, algo en el aire que me incomodaba, que no me dejaba conciliar el sueño. Tanto así que finalmente me acuesto y me tapo mi cara, cierro mis ojos y recuerdo que sentí como una presencia aquí al lado tuyo, al lado de mi cabeza que me miraba. Uh-huh. Cuando uno, por lo menos yo, a veces, aunque tenga miedo, necesito abrir los ojos para ver qué es. Uh-huh. Necesito saber, conocer qué está pasando. Pues efectivamente eso fue lo que hice. Abrí los ojos. Al abrir mis ojos, yo veo un personaje. En este momento, ¿qué era lo que a ti no te permitía, antes de que tuvieras este personaje que me estás diciendo que vistes y que lo vistes ahí al lado tuyo? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente en ese momento? ¿Qué es lo que te está molestando? Que tú no puedes conciliar el sueño, o sea, que tú no puedes dormir, que no estás tranquila, que sientes
esta inquietud que no te permite dormir. En ese momento yo estoy sintiendo una inquietud y sé en mí. Ahora, hoy día te puedo decir en mi espíritu y en mi ser, pero en aquel momento como niña yo sabía que había algo raro en la atmósfera, en el ambiente, que había algo que no era físico, había algo que era espiritual, algo sobrenatural. Tú me dijiste, tú estás explicando que tú tenías la edad como de 10 años más o menos. Como de 10 a 11 años. De 10 a 11 años. O sea que tú estabas experimentando esto sobrenatural, o sea, en el mundo espiritual, y tú no sabías absolutamente qué era lo que estaba aconteciendo, porque obviamente pues no tenías el conocimiento ni tampoco lo habías visto antes. Era algo totalmente nuevo para ti, ¿correcto? Era totalmente nuevo para mí porque recuérdate que yo no estoy siendo instruida por este caminar. Yo solamente lo único que conozco es la base de la Iglesia Católica, lo que es la comunión, el credo, la misa, y entonces mi curiosidad surge y comienza cuando yo veo aquellas velas que prendía mi abuela años antes, cuando yo era más niña, que me llama la atención porque entonces ahí es donde me entra un poquito en el mundo espiritual. Okay. Porque me está hablando de santos, del más allá, de los muertos, para que encuentren el camino. Sí. ¿Me vas entendiendo? Entonces todo esto se va despertando en una edad muy temprana para mí. Okay. Y yo estoy viendo diferentes cosas. También el ver a mi hermano que no se identificaba ni con el uno evangélicos, ni con el otro. ni con los católicos, sino que tenía su Biblia, entendiendo yo que eso también era algo espiritual. Sí, así, yo entiendo que quizás él estaba tratando de averiguar cuál era la verdad, porque sentía que de ninguno de los dos lados él encontraba esa verdad. Entonces, al tú llegar a este momento que te sientes en esa casa donde estás rodeada de gente, porque ahí estaba mamá, ahí estaba la otra hermana de nosotros y también estaba yo. Estaba papi también. Y estaba y papi mami en el y cuarto mami. del medio. O sea, que a pesar de estar rodeada de gente, de tanta gente, aún tú sentías en ese momento donde tú sentiste esa presencia y tú abriste tus ojos y vistes la cara de este personaje. Este personaje es una bruja. Era una bruja, yo lo entiendo hoy día. En aquel momento yo no entendía qué era, yo solamente sé que era algo feo, que era yo en aquel momento yo dije, o es un demonio o es un espíritu, era algo feo. O sea, era de carne feo y hueso. Porque ese personaje que yo vi, en aquel momento yo no sabía que era de carne y hueso, porque yo he hecho mi búsqueda. El research. Exacto. Y entonces he visto que las brujas, ellas se quitan la piel y hacen un sinnúmero de rituales y de cosas donde ellas, vamos a entrar un poquito ahí. Ellos tratan como de transportarse. Vamos a entrar un poquito ahí, porque quiero enfatizarme en esa área. Entonces, este personaje está ahí al lado tuyo, tú ves la imagen de esta Sí. bruja. Entonces, cuando tú le ves la piel. No tenía piel. No tenía piel. No tenía piel. Es como cuando tú te quemas o te das un golpe que se te va la capa de la piel y te quedas como en carne viva. Okay. Así era. Wow. Así era, con su típica nariz así larga. Y una expresión desagradable. Sí. Una expresión muy desagradable. Y estaba bien cerca de mí y me miraba yo pienso, hoy día yo entiendo que se vio descubierta por mí y entonces trató como de intimidarme, que mamá hace, y entonces en ese momento pues yo como niña me asusto, me cubro mi cabeza. Nadie en la habitación se despertó, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Y lo único que yo conocía en ese momento era el Padre Nuestro. Y yo comencé, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Entiendes? Hasta que se fue. ¿Qué iba a hacer allí? Bueno, no sé qué era
lo que iba a hacer. Nada bueno era lo que iba a hacer. Pero llegó a entrar, estaba dentro de la casa. Uh-huh. ¿Cuál tú crees que era la misión? Porque tú acabas de decir que has hecho tu research y que has leído libros, has estudiado y te has enfocado en este tema porque obviamente te impactó tanto al grado de, imagínate, a los 10 años de edad, te impactó tanto que tú has buscado información sobre esto y has recibido revelación de parte de Dios. Entonces, porque esto es algo profundo, entonces quiero que hables un poquito más de esto en esa profundidad. ¿Cuál tú crees que era la misión de esta bruja al estar allí en ese momento? Porque fue descubierta, fue expuesta. O sea, y esa fue la primera vez que tú expusiste. Que yo pude ver algo así. Que tú expusiste a esta bruja, por ponerlo así, porque como te vio a ti, pues obviamente no pudo llegar a hacer el trabajo que iba a hacer. Y tú comienzas ahí mismo, es como que Dios, no sé, de repente tú recibes esa revelación de parte de Dios a esa edad, sin conocer quién realmente era Dios, y comienzas a orar, y comienzas a orar al Padre Nuestro. Sin conocer quién era Dios y sin conocer sobre este mundo sobrenatural espiritual. Porque recuerda que soy una niña que todavía no tengo el conocimiento. Mas, sin embargo, hoy día yo puedo ver que de tan temprana edad el Señor me ha ido llevando por esa área, mostrándome todo este mundo de lo que es el ocultismo, para poder hoy día traer liberación a las vidas que han vivido esto, porque esto se va poniendo más intenso. Sí. Más adelante yo fui teniendo otras experiencias y me fui llevando a otras cosas, donde en conclusión, hoy por hoy como mujer adulta, como hija de Dios, como vuelta a nacer y como hija del Padre, te puedo decir que fue cuando comencé a hacer mi búsqueda y encontré que estas brujas tienen una misión, y una de las cosas que ellas practican y hacen es que ellas se mudan la piel y ellas salen de noche, salen y tratan de chupar niños. Yo sé que la palabra puede chocarles a mucha gente, pero tratan de chupar niños, de succionarle su sangre para ellos poder darle esa energía. Sabemos que en la sangre está nuestra energía. Para darle esa energía a sus demonios o a sus entidades que ellos les sirven. Eso es como un tipo de ritual. Son como rituales que ellas practican, y entonces la víctima de todo esto son los niños. Y si los niños no están bajo la cobertura de Dios, no están protegidos, pues tristemente, si en tu casa hay una puerta abierta donde tú estás practicando, tú estás consultando, no solamente es las personas que se meten en esto profundo y que hacen pacto con el diablo o que empiezan a hacer hechizos o cosas. Sí. No, tan solamente con una persona exponerse a que le vayan a leer las cartas o a que me lean el futuro, la bola o la adivinación. Todo esto es condenado por la palabra del Señor. Y a la persona prestarse para esto, le están abriendo una puerta. Y lamentablemente en nuestro hogar, nuestra madre, pues ella consultaba con estas personas para que le dieran, a veces eran por recetas para salud, porque tenía alguna condición y iban para que le dieran una receta o para que le leyeran el futuro de qué iba a pasar con, no sé. Algo que dijiste ahí, detalles que me llamó la atención, es que cuando se abren estas puertas que son portales en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, se hace de diferentes formas, porque también lo que son los cristales, ahí está la yoga, están los cristales, las piedras, todas estas funciones que hacen hoy día quizás para supuestamente calmar tus nervios o para meditar, esa meditación del yoga, todo esto tiene un efecto, porque son puertas, son portales que se le abren al enemigo. Entonces no tan solamente te afecta a ti como ser humano, como tu
como tú mismo, como tu identidad, sino que también afecta a tus generaciones, a tu casa, a tus hijos, a todo tu entorno, los que están alrededor de ti. Y esto es lo grave, porque no tan solamente a ellos, sino que también a las próximas generaciones por venir. Sí, son maldiciones generacionales. Entonces, en base a esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque si entran, tienen todos estos portales, y solamente el enemigo lo que necesita, sabemos que es una simple endija, algo pequeño para poder entrar y hacer lo que él quiera hacer. Entonces, sígueme contando qué sucedió ahí después que tú ves a este personaje que sabemos que es una bruja, y lo decimos así, sin miedo alguno. Nos cubrimos, ¿verdad? Estamos cubiertas bajo la sangre de Jesús, y somos hijas de Dios y tenemos la autoridad sobre serpientes y escorpiones, y tenemos autoridad sobre todo esto. Entonces te pregunto, cuando tú ves este personaje que está al lado tuyo y te mira con esos, como con coraje, porque la vistes y ahora no puede hacer lo que quería hacer, ¿qué sucedió después de eso? Antes de contestar tu pregunta, quiero hacer un paréntesis ahí. La gente tiene que entender que la palabra del Señor es tan clara, y a veces perece la gente porque le falta conocimiento, porque nos falta escudriñar, profundizar. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, somos una casa, somos una morada. Cuando la casa está vacía y limpia, dice la palabra del Señor, que lo que salió de esa casa va a volver con 7 demonios más a rondar, a ver si la casa está habitada por el Espíritu Santo. Ahí no pueden hacer nada, tienen que salir huyendo. Pero si la casa está limpia y vacía, porque nosotros no fuimos formados ni creados para estar vacíos. Amén. Si esa casa está vacía, ellos van a entrar. Entonces, en este mundo del ocultismo, hay muchas maneras de abrir portales, como tú bien mencionaste. Entre ellos está la yoga, la meditación, escuchar un tipo de música que te lleva como un ritmo donde tú te quedas como en un trance. Al tú entrar en ese trance, ahí tú le estás dando lugar a los espíritus para que entren y hagan como ellos quieren. Y una de las cosas que también que mucha gente ignora es la acupuntura. La acupuntura. La acupuntura también es una técnica, no sé si es la palabra correcta, que usan los orientales para también tocan unos puntos específicos en el cuerpo de las personas para lograr traerle una falsa paz y tranquilidad, para liberarlos del estrés y de todas estas cosas. Pero todo esto es profundo, es real, no nos podemos dormir, tenemos que estar apercibidos, porque el mundo espiritual, el mundo sobrenatural es más real que el mundo físico. Así mismo es. Volviendo a tu pregunta, cuando yo veo esta bruja, en aquel momento no sabía que era una bruja, vuelvo y retomo de ahí, ¿verdad? Que te estaba diciendo. Sí. Yo solamente vi una cosa que para mí no era humana, porque no tenía piel. Me asusté, me espanté y me cubrí. Comencé a decirle el Padre Nuestro, y aquella bruja se fue. Se fue. La única niña que había en esa habitación eras tú. Ahora yo puedo entender, y le doy la gloria a Dios, que así de pequeña, sin conocer todavía al Señor, Dios permitió que yo me inquietara en mi habitación, que no pudiera conciliar el sueño, para que me fuera al cuarto donde estaba la niña, que era en este caso Vilmari, que tenía como unos 3 añitos, para que esa bruja no pudiera tocarla. Wow. Porque al ser descubierta, que yo la vi y comencé a decirle Padre Nuestro, ella se tuvo que ir y no pudo cumplir su misión, que era hacerte un daño a ti, que era ir a chuparte la sangre a ti. O sea que yo creo que puedo decir que esa fue la primera reprensión sí, el primer encuentro que Dios permitió, aún sin yo conocerle, sin yo servirle. Por esa área de mi vida yo fui muy, muy golpeada más adelante, según fueron pasando los años. Eso te iba a preguntar, porque obviamente sabemos y entendemos que el enemigo va a utilizar todas las armas que él tiene,
todo lo que él tiene a su servicio para tratar de matar, de robar y de destruir. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con alguien, en este caso todos nosotros nacimos con un propósito y si aún estamos vivos es porque todo el propósito que Dios tiene por medio de nosotros no se ha cumplido. Entonces, llegando a este momento nuevamente, después de que tuviste todo esto, que experimentaste todo lo que estaba aconteciendo, yo sé que algo vino después de esto para tratar de marcarte a ti, porque nada se queda como en un stand-by. Sí, el enemigo no se va a quedar un stand-by, el enemigo no se va a quedar con eso, ¿me entiendes? Ya, espérate, tú le aguaste los planes al enemigo que él tenía, que en este caso, esto pues ya sería para otro episodio, pero obviamente el enemigo pues ya venía con esos planes de que yo no llegara al mundo desde antes de yo nacer, que recuerdo que en una ocasión mami me estaba contando que se había caído cuando estaba embarazada de mí. Curiosamente, cerca de la casa de esta bruja. Uh-huh. Mami estaba parada afuera de la parte de la casa de esa señora y estaba embarazada y todo eso sucedió en esa misma calle. Wow. En esa misma calle. Y fue un muchacho que la golpeó con una bicicleta. Y ella cae y pues eso pasó cuando ella estaba embarazada. Gracias a Dios, obviamente Dios la cubrió a ella y me cubrió a mí en el vientre de mi madre. Pero volviendo a esto, entonces tú le aguaste los planes al enemigo. Sin saberlo. Pero sin saberlo. Todo. O sea, Dios ya te había escogido a ti, una mujer, una niña en ese momento, escogida por el Padre para detener el plan del enemigo sin conocer lo sobrenatural, sin conocer quién realmente era Dios, tu Padre. O sea que esto es impresionante, esto es impactante, porque con tan solamente una niña de 10 años declarar el Padre Nuestro pudo parar esta obra, esta misión con la que venía esta bruja. Entonces, mi próxima pregunta para ti, Oneida, es la siguiente. ¿Cuál es el proceso que Oneida tuvo que enfrentar después de esto que aconteció? Pero se nos acabó el tiempo en el primer segmento. Entonces, esta va a ser la parte número 2, que te invito a que nos sintonices en el próximo episodio que vamos a estar subiendo con la continuación de este episodio, donde estamos desenmascarando las obras del enemigo. Al enemigo mismo estamos desenmascarando por estos medios para que tú que me estás sintonizando sepas que sí existe el mundo sobrenatural, que el mundo espiritual es muy real y tal como dijo Oneida, es mucho más real que el mundo físico, porque todo lo que se planea en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico, pero nosotros tenemos una armadura, que esa armadura la tenemos que usar como hijos de Dios y tenemos también autoridad. Así que eso es lo que debemos aprender a usar para entonces hacerle frente a toda trama del enemigo, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra legiones, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra brujos, contra satanistas, contra esta gente son creación de Dios. O sea que la liberación también está disponible para ellos, está disponible para ti. Si eres tú que me estás mirando por ahí, por estas plataformas digitales, esta liberación, este precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, también fue por tu vida y puedes ser libre porque lo hemos visto. Dios ha levantado brujos, satanistas, gente ex satanistas, ex brujos, ex brujas, gente que Dios ha transformado realmente y están desenmascarando al diablo. Así que si quieres conocer más del testimonio de Oneida Torres, te invito a que nos sigas en el próximo episodio. Muchas bendiciones y no olvides visitarnos en nuestro sitio web para que puedas ser edificada con todo lo que tenemos allí para ti. Bendiciones.